Les damos la bienvenida al Seminario de Actualización Tributaria y Puntos Clave para atender fiscalizaciones de la UGPP. Para nosotros es muy grato que hayan aceptado esta invitación realizada por Tower Consulting Worldwide SAS. Les agradecemos su colaboración, apagando sus celulares y equipos de audio o programándolos en modo silencio. Para quienes vienen por primera vez a una de nuestras charlas, queremos hacerles una breve introducción de nuestra firma. Tower Consulting Worldwide SAS es una firma de consultores y asesores empresariales que tiene más de 26 años de experiencia en el mercado, contribuyendo en el desarrollo de numerosas compañías nacionales y extranjeras en diversos sectores de la economía. Cuenta con un personal profesional multidisciplinario y altamente capacitado para brindar soluciones en temas tributarios, jurídicos, en revisoría fiscal y auditoría a sus clientes, de forma comprometida, ética, eficaz e innovadora. En este espacio, Tower promueve actualización en temas de interés, teniendo en cuenta que los clientes actuales y potenciales son su razón de ser. El día de hoy nos acompañan como expositores el doctor Camilo Torres Romero, socio presidente de la firma, abogado tributarista y contador público de la Fundación Universitaria San Martín, administrador de empresas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, magíster en Derecho Económico de la Universidad Javeriana, magíster en Fiscalidad Internacional en la Universidad Internacional de La Rioja, España, especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia. Ha realizado los siguientes diplomados: diplomado en Tributación Internacional en el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, diplomado en Planeación Fiscal y Economías de Opción de la misma institución, diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera del Instituto Nacional de Contadores Públicos, diplomado en Auditoría Financiera en INCOL DACESA. En su ejercicio profesional por casi 42 años en los sectores público y privado, lapso durante el cual ha sido asesor tributario y revisor fiscal de varias empresas nacionales y multinacionales, ha estado vinculado en las siguientes instituciones: Tower Consulting Worldwide SAS como socio presidente, Nestlé de Colombia S.A. como jefe de Departamento de Impuestos y Seguro para Colombia y países de la Comunidad Andina de Naciones, Deloitte & Touché, socio de impuestos, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como asesor del director de impuestos y otros cargos relacionados con la actividad impositiva durante 15 años. Experiencia docente: profesor de Planeación Tributaria e Impuesto sobre la Renta por más de 20 años en los diferentes programas de pregrado y posgrado en las siguientes universidades: Andes, Santo Tomás, Jorge Tadeo Lozano, Rosario, Corporación Universitaria de Ibagué, Central, Gran Colombia y San Martín. El doctor Camilo Torres Romero, socio director general de la firma, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario y en Derecho Comercial de la misma institución. También ha realizado diplomado contencioso administrativo del Instituto Colombiano del Derecho Tributario y diplomado de Normas Internacionales de Información Financiera de la misma institución. El doctor Camilo tiene una experiencia profesional de más de 16 años, ejecutando labores de derecho tributario, administrativo, cambiario, societario y laboral en empresas del sector comercial, industrial y de servicios. La doctora Luisa Fernanda Correa, supervisora de Asuntos Legales y Tributarios de la firma, abogada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialista en Derecho Tributario de la Universidad Externado de Colombia y Derecho de Sociedades de la Pontificia Universidad Javeriana. La doctora Luisa tiene una experiencia profesional de más de 7 años, ejecutando labores en Derecho Tributario, Administrativo, Cambiario, Societario y Laboral en empresas del sector comercial, industrial y de servicios. Y el doctor Anderson Camilo Ovalle, semisenior de Asuntos Legales y Tributarios, abogado titulado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, estudios de posgrado en General Legal Studies de la Universidad de Bristol en Reino Unido, Inglaterra, diplomado de Impuestos de la Cámara de Comercio de Bogotá. El doctor Anderson tiene una experiencia profesional de más de 5 años ejecutando actividades inherentes al derecho laboral y migratorio, al igual que en derecho de la empresa. A continuación,
Les presentamos el orden del día que se desarrollará en la mañana de hoy. De 8 a 10 de la mañana a 9:40 tendremos la presentación de conciliación fiscal y control de detalle a cargo del doctor Camilo Torres. De 9:40 a 10 de la mañana, un refrigerio. De 10 de la mañana a 11 a.m., presentación de temas tributarios relevantes al año grabable 2018, a cargo de la doctora Luisa Fernanda Correa y el doctor Camilo Torres Romero. De 11 a.m. a 12 p.m., presentación de puntos claves para atender fiscalizaciones de la UGPP a cargo del doctor Anderson Ovalle Garzón y la doctora Luisa Fernanda Correa. De 12 a 12:30, sesión de preguntas. En el auditorio encontrarán el formato de listado de participantes con el cual se realizará la actualización en bases de datos y envío de las memorias a través de correo electrónico. Para aquellas personas en sus empresas que no pudieron asistir, podrán ver el video de esta charla en nuestro canal de YouTube. Les agradecemos se registren allí. Ahora damos paso al seminario de actualización tributaria y puntos clave para atender las fiscalizaciones de la UGPP. Dando inicio a la agenda programada, invitamos al doctor Camilo Torres, socio presidente de la firma. Yo siempre inicio mis charlas con un pensamiento de alguien que me parece que puede acomodarse e ilustrarnos un poquito. Y este pensamiento es del maestro Peter Drucker, administrador de empresas y consultor de empresas de vieja data, de quien aprendimos cosas. Y él dice, es más importante hacer la cosa adecuada que hacer adecuadamente las cosas. ¿Y por qué esto? Porque el hecho de que nosotros no hagamos, definiendo por cosa, el diligenciamiento de la forma de las conciliaciones, si no lo hacemos bien, vamos a tener sanciones. Entonces la cosa tenemos que hacerla adecuadamente. No empezar a hacer un montonón de cosas que nos queden mal. Y realmente aquí tenemos la necesidad de, oiga, si no sabemos, nos vamos a tener que asesorar. Pero yo me acuerdo, muchos de ustedes vinieron de pronto a la charla que tuvimos hace un año largo, casi dos, sobre el foro de reforma tributaria, y en este mismo auditorio yo les decía que al cerrar mi presentación, dentro de las conclusiones de las NIF, que no iban a tener efecto tributario de acuerdo con la legislación tributaria existente. Esa conclusión es relativamente válida porque hoy las oficinas de impuestos, a pesar de que la legislación tributaria no reconoce para efectos impositivos las NIF, sino en ciertas y precisas condiciones que aquí veremos, entonces a través de formularios sí lo está haciendo. Nos está pidiendo conciliaciones de impuestos diferidos, la forma de cómo se tratan los impuestos diferidos, las diferencias temporarias, las diferencias permanentes, bueno, ahora se llaman temporarias, antiguamente eran temporales, y en el formulario en un lado dice temporarias y en otro temporales, ¿no? Entonces, de pronto un lapsus de alguien ahí. Pero entonces continuamos a ver, ahí les presento, eso puede llamarse ¿cómo sería? El antecesor del elefante, fue el mamut, ¿cierto? Ese fue el mamut. Entonces esta es la cartilla de instrucciones para el formulario azul, y ríanse la fecha, 1984. O sea, no había decreto 2160, que fue el primero de normas de contabilidad, no, mucho menos 2649 y nada. Quien les habla ayudó a redactar esto, cuando era funcionario de la Dirección General de Impuestos Nacionales. Sigue. Y miren, ¿por qué lo traje a colación? Porque de verdad que yo creo que, estos documentos que pasan a ser historia casi nadie los tiene. De pronto en los archivos inactivos de la DIAN en la biblioteca aparecen. Las personas que en alguna época trabajamos con esto, pues los tenemos. Y realmente, para quien les habla, también es motivo de gran satisfacción presentarles esto, porque ese era el famoso formulario azul, en donde, si ustedes observan, tiene una columna de valor en libros, aquí tenemos lo que es la parte de los ingresos, y tiene su efecto impositivo en la siguiente columna. O sea, fue algo que hicimos en un equipo de trabajo que existía en ese momento dentro de las personas que participamos. Ahí les puedo mencionar, que ustedes recuerden, a Santiago Pardo, por decir algo, es director de impuestos, y realmente lo que se está haciendo no es nada nuevo. O sea, a mí me gusta desmitificar las cosas,
Para poderlas desmitificar tenemos que comprenderlas, y tenemos que entenderlas y saber de dónde salen, para ver si estamos creciendo o no, si hemos mejorado o no. Y entonces uno mira aquí que cuando no había reglamentación sobre la contabilidad, la DIAN, sí, de acuerdo con los principios generales de contabilidad universalmente aceptados, que hablaban los profesores Harga, Don Finney Miller y demás. Entonces, ahí están todos los datos de lo que tiene que ver con el estado de resultados. Sigue, esto lo vamos a hacer rápido. Y todos sus efectos impositivos, ingresos gravables, constitutivos de renta, no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Todos esos, las columnas que ustedes se encuentran cerradas, es porque no tenían el efecto impositivo de esa columna. Esa era la forma de trabajarlo. Pásalo, bueno, ok, estos son datos generales que tienen que ver con lo mismo. Sigue. Lo mismo los descuentos. Y aquí, en lo que tiene que ver, me tengo que ponerme anteojos porque pasivo y patrimonio y el de arriba, ¿cuál era? El activo también. Entonces, ahí encuentran el detalle de cada renglón. O sea, uno dando una conferencia de este formulario que dimos muchas, se gastaba casi un día. Se gastaba casi un día porque era renglón por renglón y mostrando los efectos impositivos de cada cosa de acuerdo a la contabilidad. ¿Y qué pasaba? Y les cuento más, desde esa época hablábamos de impuesto diferido y de depreciación diferida, porque eso fue en el año 76. Y digamos en lo que tiene que ver con el impuesto diferido, si ustedes pudiesen conseguir este documento y ampliarlo, van a encontrar que la columna está cerrada, para activo y para pasivo. Es decir, desde esa época se ha dicho que los impuestos diferidos no tienen efecto fiscal. Y a pesar de que no tienen efecto fiscal en la determinación del impuesto sobre la renta, miren la importancia que hoy día tiene y hoy día se les da. Y eso tiene pues su razón de ser que la iremos mirando. Sigue. En lo que tiene que ver con costos y deducciones, ahí está el detalle de cómo se determinaba el costo por cada una de las actividades de que se tratara. Esto, bueno, vamos a avanzar un poquito. Y esto, cuando ustedes llegan y encuentran la forma 1732, aquí estamos haciendo digamos un recuento histórico de qué ha pasado. ¿Sí? Estamos haciendo un recuento histórico de qué ha pasado, con el ánimo de que perdamos el miedo a trabajar, con el ánimo de que pensemos que esto es más viejo que muchos de ustedes, y que esa tecnología está inventada, no es una tecnología nueva. Eso está ahí y se puede trabajar. Entonces, cuando viene la forma 1732, sigue la otra. Aquí hacen un remedio, algo parecido a lo que hicimos nosotros en el año, y es que ese formulario ni siquiera data del año 84, data del año 82, 83. Esa era la aplicación para el año 84, es otra cosa, pero ya estaba. Entonces, ustedes encuentran aquí lo mismo, valor contable y valor fiscal, pero para efectos impositivos ya en vigencia de las IFRS, de las NIF, digamos quienes pertenecían al grupo 1 y 3 no tenían que llenar la parte contable. A ver, uno se pregunta, ¿y qué pasó? Es que en el intermedio, en el año, con la ley 75 del año 86, los legisladores de la época y los directores de impuestos de la época, bueno, en esa época estaba Sarama de director de impuestos, ese formulario azul que ustedes vieron, lo simplificaron a 64 renglones. O sea, no había información, no había nada. Y eso pasó así hasta ahorita que se viene como a retomar el tema y a volverlo a hacer. Entonces empiezan con la forma 1732 y entonces la forma 1732 generó problemas, generó inquietudes y sigue evolucionando el tema hasta lo que tenemos hoy día. Entonces vamos a parar ahí, porque a ver, el formulario que tenemos hoy día de conciliación de diferencias, no lo tengo acá, porque tiene 34 páginas. Para quienes lo han visto, encuentran absolutamente el detalle de todo, de todo, de todo. Y digamos en sus celulares lo pueden mirar si quieren, ahí en Google está. Entonces es terrible el montón de información que se tiene, pero todo, digamos que todo, ahí sí vamos a seguir. Ahí sí, básicamente, digamos, la conciliación de diferencias viene desde la reforma tributaria de la ley 1819 del 2016 y dice,
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1314 del 2009, que entre paréntesis es la Ley de Intervención Económica, por medio de la cual, entre otras cosas, se adoptan las normas internacionales de información financiera para Colombia, ¿no? O sea, se le da el marco estructural para Colombia como ley de intervención económica. Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad deberán llevar un sistema de control o de conciliaciones de las diferencias que surjan entre la aplicación de los nuevos marcos técnicos normativos, ahí debemos entender NIF o IFRS, y las disposiciones de este estatuto. Esta es una norma del estatuto tributario, que es el artículo 771-1, que fue agregado por esta ley al estatuto tributario. No, espérate, no me corras tanto. El incumplimiento de esta obligación se considera para efectos sancionatorios como una irregularidad en la contabilidad. Vamos a parar ahí. Digamos, dentro del universo de sanciones que hay, dentro de las muchísimas sanciones que hay en la legislación tributaria, hay una que se llama por libros de la contabilidad, o mejor, definida como hechos irregulares en la contabilidad. Esa sanción está definida ahí. Y en el literal E de la norma pertinente, que la comprende, se lee, dice no llevar la contabilidad en la forma que refleje las bases gravables y que facilite la determinación de los impuestos. Más o menos eso es lo que dice la disposición. Entonces, si uno va, digamos, a armonizar o a mirar el porqué de esta disposición, pues esa disposición apunta necesariamente a eso, a que el hecho irregular de la contabilidad se da en la medida en que no se llevan las bases de tal manera, bases contables, que se facilite la determinación de los impuestos. Eso es algo bien importante porque ni los asesores tributarios, ni los contadores públicos, ni los expertos en tributación han reparado en eso. No se han dado cuenta que la genie de esta disposición es justamente un desarrollo de una norma legal que sanciona los hechos irregulares en la contabilidad, y este sería uno de esos hechos irregulares. Sigue. Bueno, aquí ya entra a definir por vía reglamentaria, por el decreto único reglamentario, qué es eso de las conciliaciones de diferencias. Yo he tratado, aquí son como 4 o 5 normas que regulan eso, y es un decreto reglamentario, el decreto único reglamentario, que es muy extenso en el tema, pero ¿qué es lo que se quiere? Lo que realmente en el fondo se quiere es que aquellos, a ver, voy a introducir un concepto que está más adelante, pero me toca introducirlo acá si es que quiero explicar esto. Los nuevos marcos técnicos normativos aplican para efectos fiscales, sí y solo sí, el legislador dice que aplican, y eso para el reconocimiento y medición de las partidas. O sea, en IFR uno hace reconocimiento, medición, revelación e información, pero para estos efectos solamente nos vamos a ver que la ley 1819 siempre se va a referir a los nuevos marcos técnicos normativos en cuanto a medición y reconocimiento, como los factores para esos efectos. Y entonces, ¿cuándo se reconocen para efectos impositivos de acuerdo con las NIF? Cuando el legislador lo dice expresamente, ese es uno. O cuando no lo dice, cuando no dice nada. De resto se aplicará la legislación tributaria. Entonces, esto es lo que quiere decir esta norma. La conciliación fiscal constituye una obligación de carácter formal. Yo no me voy a detener en lo que es una obligación formal o sustancial, no vale la pena, porque igual si esto no se hace bien lo van a sancionar. Y si uno no cumple las obligaciones formales, pues también lo van a sancionar. O sea, nadie puede llegar y decir, oiga, de acuerdo con mis cálculos, mis impuestos son 10 millones de pesos y señores Diana, aquí les traigo los 10 millones. Tiene que hacer una declaración tributaria, tiene que presentarla dentro de unos plazos, esas se llaman obligaciones de tipo formal, que hacen posible el cumplimiento de las obligaciones sustanciales, que es la obligación de pagar. Sustancialmente es la obligación de pagar. Entonces, ese es el mecanismo. Entonces, esto nos dicen que es una obligación de carácter formal que se define como el sistema de control o conciliación mediante el cual los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios
Obligados a llevar contabilidad, esto es importante, esto es solamente para los obligados a llevar la contabilidad. Deben registrar las diferencias que surjan entre la aplicación de los marcos técnicos normativos contables y las disposiciones del estatuto tributario. La conciliación fiscal contendrá las bases contables y fiscales de los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos, son 6 cosas, ¿no? Activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, y demás partidas, conceptos que deben ser declarados, así como las diferencias que surjan entre ellas. Las cifras fiscales reportadas en la conciliación corresponden a los valores que se consignarán en la declaración de renta y complementario. Antiguamente decía declaración de renta y complementarios, y eso ahora dice solamente complementario. Entiendo que solo quedó un impuesto complementario, que sería el de ganancias ocasionales. Sí, porque los otros, el de remesas y el de patrimonio, ya no están. Sigue. Y más allá de eso, pues le piden a uno un control de detalle, que es el que le preocupa a todo el mundo. Y en todos los foros donde uno participa, y como pues escuchando a otros colegas, y en lo que tiene una oportunidad también de comentar, resulta que ese control de detalle, con eso nos están enloqueciendo a todos, porque es muy complicado hacer control de detalle de todas y absolutamente todas las operaciones donde difieren las normas, o mejor, donde los nuevos marcos técnicos normativos se aplican para efectos tributarios. Entonces, yo la verdad pienso que a la postre eso se irá desmontando. En lo personal creo eso. De momento eso está así, y está con esta reglamentación, sigue. Corresponde a una herramienta, devuélvete un segundo, de control implementada de manera autónoma, o sea, la persona la hace como quiera por el contribuyente, la cual contiene las diferencias que surgen entre los sistemas de reconocimiento y medición de la aplicación de los marcos técnicos normativos contables y las disposiciones del estatuto tributario. Ahora sí. Dice, su diligenciamiento deberá reflejar de manera consistente el tratamiento fiscal de las transacciones o hechos económicos que generen diferencias de reconocimiento y medición entre lo contable y lo fiscal. Eso es lo que estamos repitiendo. Deberá garantizar la identificación y detalle de las diferencias a que se refiere el inciso primero, así como el registro o registros contables en los cuales se encuentra asociado. Ojo, eso es importante. Es decir, cuando se expiden normas, uno pierde el control y pierde el norte y no sabe qué hacer. Resulta que el registro contable, si ustedes, yo voy a hacer una gotica de paréntesis porque me toca, yo me encuentro cosas. Yo les decía ahorita en la mesa que nunca una charla que yo dé es igual, así sea el mismo tema. Eso tuve la oportunidad de comentárselo a un amigo mexicano sobre unas conferencias que ellos dictan, que lo he escuchado como 10 veces, sobre la misma historia, y la conferencia es diferente. Aquí yo me encuentro con algo, y es que para encontrarse cositas uno requiere de tiempo. Y todavía yo les digo, mi presentación no está terminada. Va en vías de terminarse, pero no está terminada. Entonces, aquí sí hay algo grave, que si esas conciliaciones, esas diferencias, no se reflejan en la contabilidad, da origen a la sanción. Da origen a la sanción porque es que la contabilidad como prueba es un todo. El título 4 del Código de Comercio, que se refiere a la contabilidad mercantil y que fue incorporado para efectos tributarios por una definición especial y concreta. Dice, para efectos tributarios la contabilidad se llevará de acuerdo al título 4 del Código de Comercio y además a las siguientes disposiciones, y dice cuáles. Entonces, eso está incorporado ahí, y para que la contabilidad se apruebe desde el punto de vista del Código de Comercio comercial se requiere de varias cosas. Para quienes somos viejos en esto, nosotros hacíamos lo que se llama el comprobante de contabilidad. Y el comprobante de contabilidad decía qué cuentas se afectaban con el asiento, había un detalle de lo que se estaba registrando, ¿sí? Qué cuentas se debitaban, qué cuentas se acreditaban. Ese comprobante debería estar registrado en el libro, y a mí me tocaron libros cosidos y libros, sí, cuando era auditor de la DIAN me tocaba revisar libros y además con los documentos de orden interno y externo que lo justifiquen, o sea, es una integralidad, es un todo. Y eso es lo que se llama tener la vida, correspondencia y armonía en la contabilidad, y eso es lo que la contabilidad requiere como prueba. Seguramente, en la mayoría de los casos, nosotros no nos encontraremos con auditores
que le digan, bueno, le exijan todo esa completitud de documentos para obtener la prueba contable. Pero uno siempre se tiene que preparar para el peor escenario, porque yo sí me los he encontrado. O sea, digamos en asistencia jurídica y técnica de clientes, en mi vida profesional, digamos, de ser consultor, que ya es desde, o sea, yo me retiré de la DIAN en el año 84, imagínense, de ahí para allá vengo trabajando. Yo me he encontrado más o menos con 5 auditores que saben de esto. Pero si uno por mala vaina se encuentra con un tipo que se lo pone a llorar, porque todo eso, si le falta, se lo puede rechazar. Y quejas a Bolívar, ¿no? A ver cómo demuestra subsidiariamente sus hechos económicos. Porque es que no solamente es la sancioncita, sino el rechazo del costo o el gasto que de ahí se podría derivar. Entonces, esos son los temas a los que hay que pararle bola, sigue. Bueno, que las transacciones se deben registrar en pesos colombianos, y esto sí me convence, el reporte de conciliación fiscal, porque eso es lo que hemos hecho toda la vida, corresponde al informe consolidado de los saldos contables y fiscales, en donde se consolidan y explican las diferencias que surjan entre la aplicación antiguamente de los principios de contabilidad generalmente aceptados, previstos en el decreto 2649, sigue tranquila, no hay ningún problema, sigue. Y ahora nuevos marcos técnicos normativos y las disposiciones del estatuto tributario. Digamos que hasta hace un par de años había en el decreto 2649 unas cuentas de orden que se llamaban cuentas de orden fiscales y que se supone se usaban para esto, pero que no se usaron. Pero tampoco pasó nada, ¿no? O sea, eso daba lugar a sanción, daba lugar a rechazo, a lo que quisiera, tampoco pasó nada. Eso nació, creció y se murió solito. Pero estas conciliaciones sí son bien importantes. Sigue. Este reporte constituye, ojo, este reporte constituye un anexo de la declaración del impuesto sobre la renta, es simplemente un anexo que tiene 34 páginas, ¿no? Entre todos. Y hará parte integral de la misma, debiendo ser presentado a través del servicio informático electrónico que para tal efecto establezca la DIAN. Cuando el contribuyente corrija la declaración de impuestos sobre la renta, también deberá corregir el anexo. Bueno, hago un paréntesis histórico también acá. Cuando no existía el formulario azul, o sea, y nosotros empezábamos a trabajar en impuestos, las declaraciones de renta eran unas vainas súper grandes, eran unos bultos, unos paquetes, porque la gente ahí vaciaba toda la contabilidad. Y quienes teníamos a nuestro cargo como operadores, digamos, ¿qué sería? Como ejecutores más bien de la determinación de los impuestos, en esa época nos llamaban liquidadores de impuestos, les pedíamos aún más información. Y eso, mire, quien les habla tuvo una experiencia para no repetir nunca más en su vida. Pues yo empezaba y había cosas que yo no sabía. Y le pregunté a un supervisor, me dijo, eso hágale un requerimiento y eso pídale y pídale. Cuando empieza a llegar la respuesta de esa vaina, eran camiones, de todas las importaciones, de todo lo que... Y ese cliente después no fue cliente de Tower por más de 20 años, hasta que ya se llama de otra manera. Y a mí me daba pena decirles que este Pechito había sido el artífice de haberles pedido información que uno no sabía qué hacer con ella, por Dios. Porque es que esta información requiere que uno sepa qué hacer con ella. Y yo estoy muy seguro que en este momento, en este estado del arte, los funcionarios de la DIAN todavía no tienen el nivel para trabajar. No lo tenemos nosotros, no lo tengo yo, lo confieso, no, lo estamos adquiriendo, estamos construyendo conocimiento, estamos aprendiendo. Entonces, todo eso que bueno, esa ha sido la costumbre de allá por muchos años, sí. Cuando las diferencias no correspondan a sistemas de reconocimiento y medición de los marcos técnicos normativos y las disposiciones del estatuto tributario, no será necesario llamar la herramienta que se llama el numeral 1, o sea, el control de detalle.
Cuando existan estas diferencias y estas se puedan explicar e identificar a través del reporte, no será necesario. Ok, listo. Sigue. Aquí hay algo bien importante, y es en el segundo inciso. El control de detalle también puede ser utilizado por los contribuyentes para controlar las diferencias que surjan entre el reconocimiento y medición contable para otro tipo de impuestos. La verdad, pienso que no debe ser. No debe ser porque esto está hecho para el impuesto sobre la renta. Y aquí viene algo importante. Cuando una norma de carácter fiscal determine un reconocimiento o registro con efectos contables, esa experiencia la vivimos muchísimo acá. Normas fiscales que dijeron cómo se contabilizaban transacciones, fueron muchas. El artículo 127-1 que fue sustituido, que habla de leasing, para mencionar alguna. El artículo 80 del Estatuto Tributario en materia de diferencia en cambio. O me refiero a otra norma que hablaba de contratos de servicios autónomos. Me refiero a lo que se llamaba ventas a plazos. En fin, o sea, la legislación tributaria ha definido en múltiples ocasiones cómo se contabilizan las transacciones. Y como pues es una norma de ley, pues tiene peso sobre cualquier pronunciamiento, cualquier interpretación, cualquier cosa que quiera hacer la ciencia contable a través de sus eruditos profesionales que se pronuncien. Eso ha pasado así. Y cuando eso pase y tengan un tratamiento diferente, digamos de acuerdo con la IFRS, se realizará a través del control de detalle. Por ejemplo, un ejemplito así rápido. En el leasing, el artículo 127-1, si ustedes revisan la norma antes de la ley 1819, la modificación de la ley 1819, decía más o menos lo que dice hoy, de cómo se contabilizaba, que se reconocía un activo y un pasivo por el valor presente de los cánones, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, la dinámica de las cuentas del decreto 2650 decía que el leasing se contabilizaba en cuentas del grupo 16, ¿correcto? Y se hizo así por muchos colegas contadores, pues se hizo mal, porque había una norma de superior jerarquía que decía lo contrario. Esas son las intromisiones de un campo en el otro. Pero pienso que, es decir, hasta donde está el estado de la técnica hoy día, hasta la ley 1819, antes de la futura reforma tributaria, digamos, no hay ese tipo de cosas, pero pueden llegar a darse. Sigue. Y este es el formato 2516, pero es decir, de 30 y pico de hojas, solamente quise traer una como para poder continuar, si no me toca tomarme el tiempo de todos ellos. Pasa. Aplicación de las NIF en el impuesto sobre la renta. El valor de los, ya lo dije, pero lo voy a volver a decir, el artículo 21-1, o sea, aquí no hay que aprender sino tres cosas para quienes les gusta esto y lo quieran trabajar de una manera sencilla. Aquí hay que aprender reconocimiento, medición y devengo. Y pare de contar, no más. Entonces, todo ese montón de carretas se va a reducir a esto. Si el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, entonces lo que quiere decir, digamos, sin más preámbulos, lo que tiene que ver con el estado de situación financiera y el estado de resultado integral, se aplican los nuevos marcos técnicos normativos para reconocimiento y medición, no más. ¿Cuándo? Sigue. La ley tributaria remite expresamente, no existe legislación, o la ley tributaria puede disponer en forma expresa un tratamiento diferente, porque la ley lo puede hacer. Ya todo el tema de la ley 1314 está superado, todos los debates que se dieron con eso, el valor que tienen las disposiciones que se dicten de conformidad con esa ley, que tienen carácter reglamentario por una sentencia de constitucionalidad, en fin. Si quieren saber detalles de eso, los invito a ver las charlas que sobre este tema dictamos acá, en materia del libro tributario y en materia del foro de reforma tributaria. Esas presentaciones, pues, me tocó a mí hacerlas, pero ahí está el detalle absolutamente de todo, están en YouTube. Y yo las vi,
para ver qué tanto estaba diciendo bien, qué tanto estaba diciendo mal y qué tan vigente es el tema. Pues como parte de mi preparación para la charla de hoy. Yo se la sugiero porque hay detalles que son importantes y valiosos, no porque los mencione yo, sino porque hacen parte del contexto y el contenido que, a mi juicio, vale la pena tener en cuenta para tener una interpretación mucho más acorde con lo que la legislación quiere hacer. Sigue. Entonces, nosotros, digamos, cuando empezamos con normas internacionales de información financiera, tuvimos que pensar de otra manera en cuanto a qué. Primero que todo, las normas internacionales de información financiera son estándares, son criterios de aplicación, son principios. El decreto 2649 del año 93, que reguló los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, eran reglas fijas de interpretación. Aquí hay una primera gran diferencia, y se privilegia, al igual que en ese mismo decreto que nunca se hizo, el principio de sustancia económica sobre forma legal. Además, se exige que se registren los riesgos, las situaciones a las cuales están eventualmente sometidas las transacciones económicas y las condiciones específicas de los contratos. Entonces, para tomar un criterio sobre cómo lo vamos a hacer, es necesario tener en cuenta todas estas cosas. De todas maneras, se supone que al establecer las políticas que se debieron establecer en cada compañía para la aplicación de las normas internacionales de contabilidad, eso entró en consideración, y con de qué se tratara. Y la dinámica se expresa en términos de reconocimiento, medición, presentación y revelación. Sigue. Digamos que gran parte de lo que yo preparé para esta charla realmente me concreté en reconocimiento y medición, porque la vez pasada no estábamos tan claros del tema. Y el reconocimiento responde a la pregunta de qué se debe y qué se puede incluir en la contabilidad, con el fin de garantizar que su contenido refleje la realidad económica y sea realmente informativo en términos financieros. Conlleva incluir las transacciones, eventos, riesgos y las condiciones contractuales. No todo se puede incluir en contabilidad. De acuerdo, cuando nosotros hicimos el ESFA, había cosas que nosotros eliminábamos, porque de acuerdo con los nuevos marcos técnicos normativos, no podían incluirse o no eran un activo, de acuerdo a la definición de activo, no eran un pasivo. Y ustedes recuerdan, en el ESFA nosotros expresamos absolutamente todas las cifras del balance contra una cuenta final que no era de utilidades sino de patrimonio, era de ganancias casi que acumuladas y retenidas. Eso fue lo que hicimos. Y desde allá vienen todos los ajustes que nosotros tenemos, y cuando vayamos a hacer nuestro control de diferencias, pues tenemos que mirar qué hicimos ahí para ver cuál ha sido la evolución que eso tiene y cuál es el efecto que podría tener hoy día. Porque hasta hace un par de años estábamos alegres, ¿no? Y yo en este recinto dije, oiga, despreocupémonos porque las normas internacionales de información financiera no tienen efecto tributario. Pues de verdad tienen muy poco efecto tributario en cuanto a la cuantificación del impuesto, pero en cuanto a las sanciones que se pueden derivar de ahí, como derivadas del hecho irregular en la contabilidad de que yo no haga mi conciliación bien, entonces eso sí puede ser grave. Y en las conclusiones de esa misma charla, o a la anterior, no recuerdo, o sea, yo fui investigador de la DIAN como 5 o 7 años, auditor de campo, entre las cosas que he hecho. Y de las cosas que los auditores tienen dificultad para investigar es encontrar lo que llamábamos en ese argot las glosas, los rechazos. Y eso le tocaba a uno sacarse un ojo para empezar a mirar a ver por dónde, porque había una presunción, ¿no? Una presunción de funcionario, y es que todos eran evasores. ¿Sí? Esa presunción se sigue manteniendo, ¿no? Cuidado. Eso se sigue manteniendo con mucha más gravedad, porque a usted no le aceptan nada, a usted le libran requerimientos por cualquier cosa, ninguna prueba le sirve, bueno, todo eso se sigue manteniendo. O sea, eso ya es de chip, eso ya es de disco duro. Es genético, además, yo pienso. Entonces, no todo se puede incluir,
digamos, cuando nosotros incluimos gastos, un solo ejemplo, no, eso ya no lo hacemos, eso ya no pasa en Colombia, ¿no? Que se incluían gastos como activos para generar utilidades, o activos como gastos, ¿no? Para disminuir utilidades según conveniencias particulares de momento, y todo para efectos impositivos. Nadie quería reflejar nada, sino porque de todas maneras llevaban sus expedientes, digamos, sus estados financieros a los bancos, y los bancos no les paraban muchas bolas a esa vaina, les prestaban la plata, les pedían otra cantidad de garantías distintas. La declaración no servía como un medio de información eficaz para ver una realidad económica. Eso no, sí, eso todo, y nosotros decíamos, no, eso pues, cada uno interpretaba como quería, dejémoslo en ese talante. Hoy día eso ya es muy difícil, porque fíjense ustedes que cuando hicieron el ESFA y fijaron sus políticas de acuerdo a su negocio, porque las políticas van encaminadas para reflejar la realidad económica del negocio, los registros contables y la aplicación de IFRS se hace con sujeción a lo dicho en esas políticas. Entonces se supone que todo está bien, y eso es lo que la DIAN va a empezar a mirar, ¿no? Y se está entrenando mucho en eso de verdad. Sigue. Medición. Medición es el proceso de determinación de cantidades monetarias por las cuales los elementos de los estados financieros se reconocen en el estado de situación financiera y en el estado de resultado integral. Básicamente son los dos básicos, porque los otros dos salen de ahí. Digamos que no podía yo llegar a este punto sin mencionar al doctor Samuel Alberto Mantilla, que es el autor del libro, digamos, más manualito de NIF que hay en Colombia, con sus N ediciones. Yo consulté la quinta y tengo el gusto y el placer de conocerlo personalmente. Es un estudioso de la materia. Entonces, a través de la medición lo que hacemos es cuantificar unidades monetarias, reconocemos y tenemos un vínculo también de medición, reconocimiento y medición. No puede haber reconocimiento sin medición. Sigue. Y las bases de medición, pues que se conocen para IFR, son el valor razonable. Y recordando, ¿por qué voy a hablar hoy de valor razonable un poquito y no hablé en mis charlas pasadas? Porque es que el valor razonable se dijo, oiga, esa vaina no tiene efecto tributario. Para nada, solamente cuando se realice el activo, se cancela el pasivo, lo tiene y sigue siendo así. Pero, ojo, para efectos de la conciliación de diferencias sí lo tiene. Porque la gran mayoría de los activos que tenemos, digamos, a valor razonable, están propiedades de inversión, están otros. Entonces, fíjense ustedes, otro tema que ya, digamos, se definió. Yo no voy a decir si bien o mal, pero se definió. Y sea esta la oportunidad para digamos, sigue. Tranquila, pasa, no hay ningún problema. Bueno. A ver, ¿por qué es tan importante en otros contextos y en otras latitudes la aplicación del valor razonable y de todos estos parámetros de medición? Porque en otros países los impuestos se tasan con estados financieros determinados bajo IFRS, y se aplica la NIC 12 y se aplica todo lo que tiene que ver con la determinación del impuesto diferido por el método del pasivo y todo ese tipo de cosas, pero porque vienen de ahí, porque los impuestos, digamos, la utilidad comercial sobre la cual se van a tasar los impuestos, más o menos algunos ajustes, es la determinada bajo IFRS. Fíjense que en Colombia no es así. En Colombia IFRS se aplica por excepción, pero para todo aquello que es la generalidad, en otros países sí lo copiamos, y lo copiamos en la conciliación de diferencias. Y entonces hacemos conciliación de diferencias por todo, y ya el tema es que algunas personas opinábamos, dentro de los cuales yo fui de los primeros en decir que esos activos que se medían a valor razonable no tenían la posibilidad de generar un impuesto diferido, toda vez que no iban a ser realizados. Y en esa misma medida yo entrego estados financieros cada año a diciembre 31 o en diciembre 31 los corto, y tengo un activo por allá de valor razonable, y eso es que genera un impuesto diferido grandísimo,
pero ese impuesto solamente tiene la posibilidad de ocurrir cuando el activo se realice. Lo mismo los que están en el ORI y todo ese tipo de cosas. Y hubo una corriente, digamos, fuerte, en el sentido de opinar que eso no hacía parte del impuesto diferido. Pues bien, señoras y distinguidas damas, pues la verdad y caballeros, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública se pronunció sobre el tema y dijo, de todas maneras sí tiene efecto. Entonces nos toca hacerlo. Ya nos cansamos de pelear. Sí, ya nos cansamos de pelear, ya nos cansamos de discutir. De pronto algún día que uno no tenga nada que hacer, demanda la resolución o alguna vaina, pero bueno. Lo que pasa es que la posibilidad de que prospere es muy remota. ¿Por qué razón? Porque en el Consejo de Estado, digamos que quien va a conocer del tema sería la sección cuarta, ante una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, entendiendo que eso es un acto administrativo. Ellos no son abogados. Ellos son abogados y no son contadores. No hay un solo contador ahí. Entonces, terrible porque, digamos, en otros países como en Argentina, en la sala de impuestos, hay un tribunal de impuestos, hay un contador. Aquí no. Entonces, no, allá la DIAN dijo esta vaina y como son ex-DIAN, a ver, eran ex-DIAN y siguen siendo ex-DIAN, ¿sí? Hoy día la nueva sala, pues entonces, ¿qué van a hacer? Decir que uno perdió su tiempo y que la demanda no procede, va a perder. Entonces, lo mejor es resignarse y hacer eso. ¿Sí? Así los estados financieros reflejan unos impuestos diferidos grandísimos. Entonces, el valor razonable podemos calcularlo de tres formas. Hay un enfoque de mercado, un enfoque de ingresos y un enfoque de costos. Sobre el valor razonable se dice, oiga, eso se parece un poquito a precios de transferencia, es el justo valor y justo precio que se tenga entre partes que quieren hacer un negocio y que están debidamente informadas. Entonces, se puede tratar con el enfoque de mercado, es cuánto valen las cosas en sí mismas para ese tipo de negocio. El enfoque de ingresos sería un factor de cálculo de valor presente, cuánto, descontando los flujos a una tasa dada y se llega al precio de hoy. Y el enfoque de costo es cuánto tengo yo que gastar para reponer ese activo. Ese sería el enfoque de valor razonable. Pero para efectos tributarios solamente va a tener efecto cuando los activos se realicen, no más. Sigue. El costo histórico lo conocemos todos, desde toda la vida ha habido costo histórico, es cuánto pagamos por adquirir el bien en general o cuál es la obligación que recae sobre nosotros por adquirir un activo o realizar ahí me quedó cortico porque no solamente es un activo, sino que yo también puedo hacer gastos que estoy debiendo. ¿Sí? Tengo gastos que estoy debiendo, entonces ese es el valor del pasivo. Sigue. El costo amortizado. El costo amortizado lo traje a colación porque, digamos, en algunos aspectos de inversiones se van a medir por costo amortizado. ¿Sí? Y son de dos tipos. Porque quienes trabajan en IFRS y se dedican solo a eso le dicen, no, es que esto se hizo el reconocimiento a costo amortizado. Y me dice, mucha esa vaina que fue. ¿No se lo preguntaron alguna vez? Pues sí. Es el valor del activo menos las depreciaciones o gastos que se hayan traído. Ese es el costo amortizado en general. Pero eso, digamos, para activos tangibles no lo usamos tanto. El concepto de costo amortizado se usa más bien para activos financieros. Y ahí sí que la cosa es un poquito complicada. Y aquí sí, pues en el auditorio hay financieros que saben de esto mucho más que yo, pero yo voy a intentar dar esa definición. La cantidad en que fue inicialmente medido un activo financiero o el pasivo financiero, menos los pagos del capital que haya hecho, dice reembolsos de principal, más o menos según el caso, la imputación gradual acumulada de cualquier diferencia entre el importe inicial y el importe del reembolso, eso quiere decir los intereses que se haya ganado, más o menos entre la fecha inicial y la fecha en que va, y menos la pérdida por deterioro. Esa es la valoración de activos o pasivos financieros por el costo amortizado. Sigue. Y el valor presente neto, pues yo solamente tengo que decirles, o sea, la fórmula, porque todo el mundo sabe qué es eso, ¿sí? Y bástenos también decir que la única valuación a valor presente neto que el estatuto tributario consagra es la del leasing financiero, ¿sí?
Para el reconocimiento del leasing financiero se hace en el valor presente neto. Sí. Y nos metemos con un tema que definitivamente ha sido complicado. Y yo tengo colegas que se paran ante el auditorio y dicen, eso es muy fácil, eso es lo mismo que causación, devengo es lo mismo que causación. La verdad, yo pienso que no. Causación es un concepto subsidiario al devengo, es que si no está el de devengo, utilizo el de causación para efectos tributarios. Pero si uno se mete solamente con lo que la legislación tributaria consagró, nada más, yo no estoy consultando norma internacional ni nada, porque es que para estos efectos no puedo hacerlo, porque es que hay norma expresa que me regula la materia, que es el parágrafo primero del artículo 21-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 22 de la Ley 1819. Dice, la base contable de acumulación o devengo implica que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos se reconocen. Entonces, ahí le dice cómo los va a reconocer. ¿Cuándo? Cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento previstos para cada uno de esos elementos, de acuerdo a la NIF que les sea aplicable. Y entonces aquí vamos a tener varias cosas, porque no todas las NIF aplican a todo el mundo. Tenemos las NIF para pymes, tenemos... Entonces, el criterio de devengo va a depender de cada situación particular, de la situación del negocio de que se trate y de acuerdo con la NIF que se le aplique. ¿Sí? Cada vez vamos a tener, cada vez nos vamos a tener que devolver. ¿Y por qué digo devolver? Porque pienso yo, de acuerdo a la experiencia que he podido tener, que la definición de políticas para efectos de aplicar la IFRS no fue la mejor. En este país no fue la mejor. Todo el mundo acomodó las cosas a como le servía y a como querían los dueños de los negocios. Y entonces, uno tiene un cartapacio de políticas así, pero que esas políticas sean como, digamos, la bitácora, o sea, la estrella polar que guíe cómo se registran las transacciones para información financiera. Es que no es para información de los dueños, es para información de todo el mundo interesado. Yo creo que eso no se hizo bien. Y de eso vamos a empezar a pagar consecuencias, porque lo hicimos como nos pareció. Y entonces, la acumulación y el reconocimiento se hace para efectos tributarios, cuando la ley así lo diga, pues vamos a tener problemas si no lo hicimos de acuerdo como hemos debido haberlo hecho. O sea, si no fui tan explícito, quiero serlo. Yo no sé si los funcionarios de la DIAN vayan a trabajar de esta manera que les voy a decir, pero si yo volviese a reencarnar en auditor, ¿sí? Y vuelvo a ser auditor de impuestos, ¿yo qué haría? Pero lo primero que me fijo es en el negocio que voy a auditar. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué vende? ¿Cómo lo vende? ¿Qué fabrica? ¿Cómo lo...? Después, examinaría sus canales de distribución, su procedimiento de determinación de costos, de gastos, pero con un criterio económico, financiero, administrativo, no contable. Porque la contabilidad sirve es para ponerlo en un lenguaje que entendamos todos. Y pensaría que eso que yo encontré debe estar traducido en una contabilidad que se lleva de acuerdo a unas políticas que se definieron que reflejen eso mismo. Y si no, tendríamos problemas. Tendríamos problemas porque lo primero que uno, como todos son herramientas, entonces lo primero que uno hace es que esa contabilidad no refleja su verdadero movimiento, no le sirve como prueba, venga a ver y establecemos los impuestos con base en otros sistemas. Así hacíamos en mi época, rudimentariamente, pero lo hacíamos. Y eso puede pasar. Entonces, esto nos lo tomamos muy a la ligera y es bueno que reflexionemos si hay que mejorar cosas aquí o no. Sigue. Y seguimos con devengo. Esta base describe los efectos de las transacciones y otros sucesos y circunstancias sobre los recursos económicos y los derechos de los acreedores de la entidad que informa en los periodos en que estos efectos tienen lugar. Ese es el aporte que tiene esta parte de la disposición, que es en los periodos en que los efectos tienen lugar. Y pagos resultantes, así los pagos se produzcan en un periodo distinto.
Sigue. Entonces, para, digamos, sustentar un poco mi tesis en el sentido que el concepto de devengo es mucho más general que el concepto de causación, aquí está la norma que regula la causación. Yo no traje la del 2649 porque es muy parecida, pero aquí dice, causación se entiende causado un ingreso, y uno podría leer, se entiende causado un costo o un gasto, si ustedes cogen un estatuto tributario anterior a la ley 1819, dice, cuando nace el derecho a exigir su pago, aun cuando no se haya hecho efectivo el cobro, o sea, simplemente por exigibilidad. Y fíjense que el otro no es por exigibilidad simplemente, es de acuerdo a cada negocio, de acuerdo a la IFRS que le esté aplicando. O sea, esto, digamos que ahí hay una diferencia bien importante, porque yo no puedo decir, no, es que devengo es igual que causación. No, no es igual. El término causación se aplica subsidiariamente si no existe cómo aplicar el devengo, que es muy raro que no exista. Sigamos. Aquí empezamos como a hacer un poquito más fácil las cosas. ¿Por qué razón? Porque el valor presente neto y el valor razonable se reconocen fiscalmente al costo, se reconoce al costo o al precio de adquisición o al valor nominal, si no hay un tratamiento distinto en el estatuto tributario que para efectos del leasing decimos que sí lo hay, ¿correcto? Para efectos del leasing. De resto es el principio del costo, para efectos tributarios. Yo me tomé el trabajo de revisar, como si estuviese empezando a leer todas las normas de patrimonio, todas. Y pues porque quería saber la razón por la cual en las normas de patrimonio se incluyen el concepto de activo y pasivo, que se incluye para efectos de IFRS, ¿lo han notado? O sea, dicen que los activos son los bienes controlados por la entidad de los cuales se van a derivar beneficios futuros. Y los pasivos, las obligaciones de los cuales que implica salidas de efectivo o de recursos de la entidad para... Y dije, bueno, ¿y esta vaina en qué es distinto con lo que había? Porque lo que había era, decía, que la definición de patrimonio era la sumatoria de todos los bienes y derechos en dinero que una persona poseía a diciembre 31, un contribuyente poseía a diciembre del año de que se trate, y la disposición se mantiene, o sea, no fue derogada por esta, se mantiene. Entonces, ¿cómo armonizan? ¿Cómo se pueden entender las dos de tal manera que no riñan? Pues sencillamente en el sentido que los activos son los bienes. Los activos son los bienes. O sea, todo bien que no tenga la posibilidad de generar una renta, para ponerlo más en cristiano, no va para efectos tributarios. No va. ¿Correcto? Y el legislador, yo me acuerdo del año 74, pero si yo me pusiera a revisar, encuentro que eso es por allá desde la ley 81 del año 60. Como hablaba de activos poseídos, y entonces uno dice, bueno, Dios mío, ¿y qué es eso de activos poseídos? Y define, posesión es el aprovechamiento económico potencial que se tiene. Que eso, palabras más, palabras menos, es la misma definición de activo. Se esperan beneficios futuros, es lo mismo. De pronto el legislador lo que quiso, digamos del año 2016, lo que quiso fue amarrar, como meter todo en una sola canasta como para que no hubiera posibilidad de duda. No tuvo que entrar a derogar sus normas de patrimonio sobre ese tema. Sigue. Aquí tenemos otra perla. Los ingresos para los obligados a para los obligados a llevar contabilidad, los ingresos realizados son los devengados contablemente. Esos son los ingresos realizados. Claro, sigue. Bueno, y los costos también, o sea, cuando yo hablo de ingresos, digamos que contrarios en su bahía, hablo de costos y gastos porque sigue el mismo principio para poderlo llevar coherentemente. Sigue. Lo mismo de deducciones, sigue. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que en la realización de ingresos para efectos tributarios, el artículo 28, creo, de la ley 1819, trae 12 excepciones.
de ingresos devengados contablemente, pero que no tienen efecto tributario. Voy a recordar algunas, porque es muy difícil acordarse de todas. Pero, por ejemplo, lo que tiene que ver con dividendos, tiene norma especial. Lo que tiene que ver con enajenación de inmuebles, que es en la fecha de la escritura. Lo que tiene que ver con método de participación, tampoco va. Lo que tiene que ver con interés implícito, tampoco tiene efectos tributarios. O sea, yo como voy de tiempo, me queda como media hora, ¿no? Entonces me toca, ¿ah? Ok, entonces me toca como ir rápido. Entonces lo que tiene que ver con los ingresos que se registran en el ORI, tampoco tienen que efectos tributarios. Los reconocimientos a valor razonable, nada de eso tiene efecto tributario, sino cuando se realice el hecho económico de la cancelación del pasivo del traslado a otra cuenta, o mejor dicho, que realmente se devengue. Esas excepciones están ahí, si uno sigue leyendo encuentra muchas más excepciones, son 12. Entonces, esas mismas excepciones se predican para lo que tiene que ver con costos y deducciones. Entonces, en nuestro control de detalle, claro, a una compañía no le van a ocurrir absolutamente todas las cosas que las normas contemplan, ¿no? Pero donde siempre va a tener que, digamos, hacer hincapié es en todos los ingresos que tiene en su contabilidad, reconocidos, devengados, y mirar si califican dentro de esas excepciones y empezar a conciliar. Empezar a conciliar, y ojo, tiene que estar registrado en la contabilidad. Yo quiero insistir en eso. Tiene que estar, bueno, había algo que habíamos hablado en alguna época, era el famoso libro tributario. Para quienes lo llevaron eso les sirve, sigue sirviendo. Pero el riesgo de no hacer ese control de detalle, ustedes ya saben, es la sanción, y es el desconocimiento de costos y deducciones, que eso no lo dice la norma, eso lo dice quien les habla, pero me parece que la contabilidad no estaría cumpliendo sus funciones probatorias si eso no se tiene. Deterioro de los activos excepto activos depreciables. Será deducible en el momento de la enajenación o liquidación, salvo excepciones, artículos 145 y 146. Eso se refiere a lo que tiene que ver con las provisiones general e individual de cartera, ¿sí? Y a castigo de deudas perdidas. Esas disposiciones se refieren a eso. Entonces, digamos que para efectos financieros yo puedo tener un deterioro, porque así se llama, un deterioro de cartera importante. Pero para efectos fiscales no se me reconoce todo ese deterioro. Se me reconoce apenas lo que las normas reglamentarias del antiguo decreto 187 del año 75 reconocían y que fueron transcritas hoy día en el decreto único reglamentario que sacó de las herencias que nos deja el presidente Santos, son los decretos únicos reglamentarios en todo, ¿no? Entonces, cambios de nomenclatura y cositas, pero pues es de las herencias que tenemos para estudiar más. Entonces, si ustedes observan, los deterioros de cartera que nos van a reconocer a nivel de provisión general, pues siguen siendo los mismos deterioros del 5, 10 y 15, dependiendo de las edades de las cuentas. Se tiene que tratar de cartera vencida, ¿no? No es de cualquier cartera. O sea, fíjense que aquí puede haber una diferencia importante. ¿En qué sentido? En que si yo puedo saber, y es que tenemos los casos. A ver, pensemos en que nosotros le vendimos, y tenemos los casos, éramos proveedores de este señor David Murcia Guzmán, de hace 4 años. Y le vendíamos cualquier cantidad de cosas. Y el tipo, por los problemas penales que tuvo y todas esas cosas, se sabía que no podía pagar, ¿correcto? Sin embargo, la cartera no estaba vencida. Estaba dentro de lo que hemos acordado. Entonces, digamos que yo financieramente sé que tengo un deterioro ahí y lo tengo que reconocer. De acuerdo con norma internacional, yo lo tengo que reconocer. Para efectos tributarios, tengo que cumplir los requisitos que la legislación tributaria me exige.
que es que se trate de cartera vencida y en este caso del ejemplo no se trataba, y de acuerdo a las edades de vencimiento o por vía provisión general, cuando tenían más de un año de vencidos, ¿sí? Para solicitar alícuotas del 33%, o de pronto tenía otro chancecito que era solicitarlo por pérdida de cartera, o cartera perdida, pero eso también requiere una demostración que la misma norma exige. Entonces, este es uno de los ejemplos claros, y entonces ¿yo qué puedo hacer? O sea, tengo una diferencia entre mi estado financiero y tengo una diferencia entre mi declaración de renta que se está generando por los nuevos marcos técnicos normativos y que tengo que reconocer vía impuesto diferido. Porque van a ocurrir en periodos diferentes, o sea, tengo una diferencia temporaria ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Sigue. Next. Cuando empezamos a estudiar normas internacionales de contabilidad, nos hablaron del ORI. Yo no decía, oiga, ¿qué es esa vaina? ¿No? Nos hablaban del otro resultado integral, donde se va todo aquello que no hemos realizado, pero que tenemos posibilidad de realizar. Sí, se van los ingresos, se van los costos, se va todo eso se va ahí. Entonces, cuando se reclasifique del ORI, del otro resultado integral, al estado de resultado integral, porque ya se dieron los hechos económicos que justifican esa reclasificación, o sea, ya se liquidó el pasivo o se realizó el activo, lo que sea, entonces es cuando tiene la posibilidad de ser grabado con el impuesto sobre la renta. Sigue. Estos son detalles de lo mismo, pero si uno se pone a mirar la legislación encuentra detalles y eso que yo le quité todo lo que tiene que ver con inversiones de renta fija, renta variable, si no, aquí nos quedábamos. Entonces, de acuerdo, fíjense que aquí es donde la técnica contable también aplica, la capitalización de intereses. Si la norma internacional me lo permite, lo puedo hacer. Si no, no, se ajusta a la técnica contable. Claro, eso no quiere decir que las reglas de subcapitalización, que recordando es cuando yo me endeudo, ¿no? Más 3 veces más de mi patrimonio líquido del año anterior, que tengo una limitación, eso no quiere decir que no se aplique. Se aplican para efectos fiscales, pero de todas maneras se pueden capitalizar cuando la norma sí lo permita. Para pymes no se puede. Sí. Lo de interés implícito ya lo hablamos, ¿no? Pero recordando, el interés implícito se da o cuando mi tasa es muy bajita en relación con el mercado, tengo que reconocer un interés implícito, o cuando hay un vencimiento y no me han pagado. O sea, yo tengo derecho a cobrar mi cartera y no me pagan, entonces ahí tengo un interés implícito. Fiscalmente no tiene efectos, se va por el valor nominal. Sigue. Esto ya lo habíamos dicho, pero es importante recalcarlo. Y aquí es donde hablaba yo el concepto de activo dentro del concepto de patrimonio. Sí, el concepto de activo contable dentro del patrimonio fiscal. Y el pasivo también. Entonces, el valor de los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos el último día del año es el costo fiscal. Es el costo fiscal, salvo normas especiales. Hay unas normas especiales que lo hacen distinto. Digamos, para entidades financieras, los que están sometidos a sistemas especiales de valoración de inversiones, ese tipo de cosas, pero eso no lo vamos a ver acá. O sea, en ese caso se aplica la norma específica de que se trate, pero como aquí estamos en la generalidad, pues eso es lo que estamos haciendo. Porque pues, yo estoy revisando la lista de participantes y aquí no tenemos personas del sector financiero ni nada de esas cosas. Entonces, que les pueda interesar ese tema. Sigue. El valor de los activos en moneda extranjera. Esto ha sido todo un tute. Es decir, porque es que nos empeñamos siempre en hacer lo mismo, ¿no? O sea, Einstein decía, si siempre hacemos las cosas de la misma manera, siempre obtenemos los mismos resultados. Y entonces, el decreto 2649 del año 93 que nos decía que esas diferencias
Primero que todo nos decía que yo tenía que sacar estados financieros, tener la posibilidad de sacarlos mensualmente. O sea, uno tenía que hacer sus registros mensualmente. Y las diferencias de cambio, ingresos o gastos, como decían, esencialmente era una estimación, era a la tasa que yo estimaba que iba a pagar con moneda extranjera, básicamente el dólar. Entonces con eso registraba, pero eran tasas de estimación. Y entonces el ajuste que yo hacía para reexpresarlo en su valor real, porque lo hacía como el decreto 2649 lo decía, lo registraba como un ingreso o un costo. Y esa vaina se le volvía un montonón de ingresos y todo. Bueno, y después vaya a ver cómo conciliaba para efectos tributarios esas diferencias de cambio. Porque el tema es que el mismo decreto 2649, además es tradición de muchos años, del decreto 2160 también, que para efectos fiscales priman las normas fiscales, no las normas contables. O sea, las normas contables siempre han sido subsidiarias, excepto ahora que tienen el mismo nivel, porque una ley dice que tienen aplicación los nuevos marcos términos normativos en materia de reconocimiento y medición cuando la ley lo diga o cuando no diga nada. Pero antiguamente no, siempre hablamos de decretos reglamentarios, que son de un nivel más bajo que la ley. Pero como no nos pusimos a pensar en esa cuestión, simplemente lo que hacíamos era registrar ingresos y costos por diferencia en cambio, y después, y además con una clara violación de una norma fiscal, que era el artículo 80, que me decía que en dos momentos yo tenía que hacer el ajuste, en el momento inicial o en la fecha de pago. Nada más, para efectos tributarios. Oiga, y se derogó el artículo 80 y todo, y para sorpresa de todos nosotros que tenemos que conciliar todo ese montonón de diferencias, las cosas se hacen así, cuando se reconoce inicialmente o en la fecha de pago. Hoy día con estas normas se hacen así. Entonces, cuidado, ¿no?, con ponerse a registrar un poco de ingresos de diferencia en cambio, costos que no son. O sea, se tienen que devolver en la misma cuenta porque no pasan de ser estimaciones. ¿Correcto? Si yo voy a importar, perdón, este celular y este celular me vale $120, importarlo y el dólar está igual al peso, para el caso del ejemplo, son 120, yo voy a pagar y me cuesta 115, yo no tuve una compra de 120. Tuve una compra de 115 y eso es lo que yo pago. Entonces debo ajustar tanto el mayor valor de la compra como el mayor valor del pasivo y eso no, así no voy a tener problema. Pero si no lo estoy haciendo de esa manera, me van a salir una cantidad de información que no sirve absolutamente para nada. Y que IFRS tampoco no es de buen recibo para IFRS. Si uno mira la reglamentación específica sobre el tema, es lo que yo les estoy diciendo. Sigue. Ok, vamos a hablar un poquito de factoring, ¿no? Factoring, el procedimiento por el cual yo llevo una cartera a una empresa que se dedica al factoring y me da una plata, ¿sí? Y eso se hace también de acuerdo con las normas de información financiera, con la técnica contable. Entonces, si la persona que me recibe la cartera hay una transferencia de dominio y se hace dueño de esa cartera y dentro de sus riesgos está cobrarla, porque yo ya salí del paseo, una cuenta por cobrar que yo tenía en 100, la vendí en 90 y él teóricamente se va a ganar un descuento de 10, pero esa cartera ya es de él, entonces él asume el deterioro si lo tiene, ¿correcto? Él asume el deterioro si lo tiene. Eso es lo que quiere decir ahí. Ahora bien, si no hay una enajenación plena, sino un mecanismo de financiación, que eso, en esa redacción hay un tema jurídico que habría que mirar, pero no lo podemos, o sea, yo no lo he mirado, y es si el derecho de dominio se transfiere o no, porque digamos cuando yo enajeno, a ver, es que enajenar es hacer dueño a otro, y la norma habla de enajenar, y entonces yo no puedo enajenar sin hacer dueño, pero en este caso, en la segunda parte del ejemplo, la persona, digamos, el factor no es dueño, sino sigue siendo dueño de la persona que entregó la cartera como mecanismo de financiación. Ahí hay un problema de redacción o de comprensión jurídica. Sin embargo, ahí dice, bueno, el riesgo sigue siendo de la persona que lo tiene y lo tiene que seguir declarando. Eso es como lo que hay ahí.
Sí. Bueno, eso es el complemento de lo que yo decía, si no implica la transferencia de riesgos y beneficios, sino que es una operación de financiamiento, el enajenante debe mantener el activo, o sea, la cuenta por cobrar, y solicitar la deducción por los intereses que pague, pero esto es una ficción, o sea, no veo todavía cómo cabe. No veo cómo cabe porque de acuerdo con el derecho civil que nos rige, pues es decir, cuando yo transfiero el dominio, ¿no? ¿Sí? Ok. Sí. Esto ya lo hablamos, deducción por... simplemente dice el reglamento fijará el deterioro de la cartera, pero el reglamento nunca salió. El reglamento es el mismo decreto 187 del año 75, no me acuerdo si es por ahí el artículo 80, que regula esos temas. Ahora, el reglamento actual es el decreto único reglamentario, pero lo que hace es transcribir las normas del 187, o sea, ahí no hay reglamento, pero ojo, podría, ¿no? Podría existir un reglamento distinto. A ver, digamos que la función, la potestad, llamémoslo así, hablemos como es, la potestad reglamentaria es una de las funciones del gobierno, del presidente de la República, que se ejerce a través del mismo presidente, sus ministros, del ministro competente. Y por eso nosotros oímos hablar de decretos reglamentarios. Ellos expiden decretos reglamentarios porque se expiden en uso del ejercicio de la potestad reglamentaria. ¿Y qué quiere decir? Que se expide una norma que explica cómo se aplica una ley. ¿Sí? ¿Cómo se aplica una ley? Entonces, aquí podrían expedir un decreto reglamentario que diga que la provisión de cartera ya no es el 5, 10 y 15 para la general, sino puede ser el 5 general. Eso está en manos del gobierno hacerlo. Y entonces uno tendría que entrar a demandar para decir, oiga, eso no comporta la realidad económica, porque una provisión del 5%, pero es decir, lo que quiero resaltar es que podrían hacerlo, porque está definido y deferido a un reglamento. Y también en lo que tiene que ver con provisiones de cartera con empresas económicamente vinculadas, uno encuentra cosas ahí. Recientemente con un cliente tuvimos la oportunidad de hablar del tema, con un cliente del exterior, porque estas normas datan del año 74, decreto 2053 del año 74, en un contexto económico bien diferente, de economía cerrada. Aquí para las funciones de comercio exterior, había necesidad de sacar lo que se llamaba una licencia previa de importación. Casi todos los bienes estaban regulados por licencia previa, es la vigencia de lo que fue el decreto 444 del año 67. Estamos hablando de un contexto económico cerrado. Y estamos hablando, cuando esa norma se expide, de que esos eran los truquitos, porque ni siquiera podía uno decir planeación, esos eran los truquitos que las personas de la época hacían. Que fulanito, somos la misma compañía, y fulanito le presta a este, y este le presta a este, y entonces yo castigo, y bueno, en fin. Pero ese no es el contexto económico de hoy. Hoy la economía se abren, los TLC abundan. Es una economía absolutamente globalizada. Yo puedo tener transacciones con personas económicamente vinculadas y puedo ganar y puedo perder plata. Y cuando yo les vendo, pues yo tengo que reconocer el devengo de esos ingresos en mi declaración de renta. Pero si yo llego a perder, resulta que el Estado me dice, no procede la deducción. Con una norma revieja. Tuvimos el caso, es un caso real, de una fábrica en Venezuela que llegó ¿cómo diríamos? El expresidente Chávez y tomó posesión. Tomaron posesión de la fábrica, la tienen ellos. Y entonces todas esas cuentas por cobrar, que eran más o menos 10 millones de dólares, ¿qué? No se reconoce la deducción de eso. Y como digamos que había un atenuante, y es que esa transacción estaba sometida al régimen de precios de transferencia, y digamos que las limitaciones cuando las transacciones se someten al régimen de precios de transferencia, las limitaciones no aplican.
Pero el Consejo de Estado se pronunció diciendo que ese tipo de deducciones no, porque la ley, pues que la ley tiene que tener una dinámica de interpretación en el tiempo, por Dios. Si no, deberíamos estar hablando de aquellos hechos que el maestro Carrara en Derecho Penal hablaba de que a la persona, al reo, le ponían un caballo amarrado acá y otro acá y les echaban fuerte para que lo descuartizara. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la evolución? Digamos, a ver, cuando hablamos de impuestos, tenemos que hablar primero, en primer término, de economía. Porque es que lo que se grava es la riqueza. Aquí no se grava la pobreza, ni nada, ¿saben? ¿Sí? No, es la riqueza. Y la riqueza se genera de muchas maneras, obviamente lícitas. Entonces, este tipo de deducciones deberían ser permitidas. Pero el legislador en su ignorancia, perdón, estoy hablando del año 74, ¿no?, hizo la prohibición para las provisiones de cartera, pero no para los castigos. Pero sin embargo uno dice, no, pues quien puede lo más puede lo menos, o sea, tampoco procedería a un castigo directo, pero fíjense ustedes que los hechos económicos a los que apelamos hoy día y a los que queremos reflejar en los estados financieros, nos prohíben esa deducción fiscal. Y situaciones de estas se pueden dar, ¿no? Vaya a ver, digamos, lo que está pasando en Nicaragua y cosas de eso. ¿Sí? Y dejémoslo ahí. Siguiente. Vamos a hablar de inventarios. Bueno, esto ya empezó a rendir porque esto ya son materias que ustedes conocen. Entonces ya, ¿sí? El costo de vengado por inventarios faltantes se limita a lo previsto en el artículo 64. Entonces, lo primero es que se tiene que tratar de mercancías faltantes. Si ustedes miran la norma del artículo 64 que fue modificado por la norma no decía eso. Permitían la deducción sin problema, hasta el 3%. Tratar de mercancías faltantes. ¿Sí? Pues yo les llamo la atención, porque es que uno lo coge ligerito y dice, no, ahí le permiten hasta el 3%, no, tiene que faltar. Primero tiene que faltar. El presupuesto del hecho económico es que la mercancía tiene que faltar. Esa deducción no procede per se, como procedía antiguamente. Entonces, vamos a hablar de cuáles son las reglas para determinar el costo de lo vendido por los sistemas de inventarios que permite la ley. Inventario periódico, inventario permanente ya sin restricciones, porque fíjense ustedes que antiguamente solamente para quienes estaban obligados a llevar revisor fiscal podían utilizar el sistema de inventario permanente. Los activos biológicos son inventarios. Entonces fíjate que tenemos diferencias con IFRS. Nosotros teníamos en el decreto 2649 una evaluación de inventarios que se llamaba precio de mercado del costo del más bajo y tomábamos una provisión. Ahora lo llamamos el ajuste al valor neto realizable, al BNR, pero es lo mismo. Y pues ese sigue sin ser deducible, solamente se deduce hasta cuando la mercancía se venda. Sigue. Los métodos de valoración. Bueno, ya tocó aceptar que eso se llama valoración, ya no hay más que hacer. Antiguamente los llamábamos métodos de evaluación porque valoración, para quienes nos metimos en esto y tuvimos algo que ver con las doctrinas oficiales de la DIAN sobre la materia en esa época, valoración era dar valor agregado. O sea, yo cojo una materia prima, le adiciono algo y eso es la valoración. Ahora ya no. Y evaluación era utilizar un sistema de costeo. Pero ahora esto quedó así lo vamos a entender. Son los determinados en la técnica contable o por el gobierno nacional. El gobierno nacional no se va a meter en esa vaina. No va a sacar un decreto reglamentario que diga, los métodos de valoración de inventario son tales. Fíjense que en el pasado lo había, ¿no? Había el sistema retail, ¿sí? Habían otras cosas. Aquí no, solo juego de inventarios permanentes. Y los métodos son el FIFO, el promedio y el de unidades de identificación específica. El LIFO ya quedó por fuera. Y queda por fuera porque las IFRS no lo permiten hacer.
Y como está sujeto a la técnica contable para efectos tributarios, pues sencillamente no se puede aplicar. O sea, al aplicarlo, la variación de una evaluación LIFO con el promedio, que sería como lo más equitativo, y se solicitaría, eso daría para sanción por inexactitud. ¿Correcto? Sigue. Yo, digamos, en la parte que tenía que ver ahí de diferencia en cambio, pues lo pasé por encima porque yo ya expliqué qué pasó con el artículo 80. El artículo 80 decía que la diferencia en cambio en adquisiciones de bienes que se importaran, pues hacía parte del costo. Pero como ya está derogada la norma, pues evidentemente ya no. Costo fiscal de los inventarios. Simplemente aquí nos dice es que debemos tener en cuenta para determinar la medición del costo fiscal de los inventarios, que son todo, eso es lo que, lo que siempre hemos tenido. Precio de adquisición, todas aquellas expensas o erogaciones en que se incurran para tener las mercancías en condiciones de enajenación o de utilización. Eso es todo. Lo mismo se predica para los inventarios por activos biológicos. Pasa. Costo de las propiedades de inversión, es lo mismo. Propiedades de inversión son el precio de adquisición más costos directamente atribuibles hasta que el activo esté en disposiciones para su uso. No incluye estimaciones de costos de desmantelamiento, bueno, esto es importante, retiro, rehabilitación ni diferencia en cambio. Digamos que por ahí FRS se nos ha enseñado que tenemos que calcular unos costos de desmantelamiento, porque se supone que nosotros debemos dejar el local como nos lo entregaron. Y eso se va registrando de una vez y se estiman. Y para efectos tributarios eso no tiene aplicación sino hasta cuando el hecho se dé. Cuando realmente me cobren a mí el desmantelamiento y lo tenga que hacer y todo ese tipo de cosas. Y las transferencias de esos activos de propiedades de inversión a cualquier otra parte del activo, porque ya no lo tengo para inversión o lo tengo para mí, entonces no genera impuestos de ninguna naturaleza. Y esas propiedades que se miden a valor razonable para efectos fiscales se miden al costo, ya vimos con el efecto en el impuesto diferido, ¿no? Se pasa. ¿Sí? Sin embargo, vamos a abreviar porque hay una parte que yo no tengo acá, pero creo que la tengo acá. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Entonces, el costo de los elementos de propiedades, planta y equipo es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Todas las expensas y erogaciones en que se incurran para tener el bien en condiciones de utilización. Esté en disponibilidad de uso, incluye las mejores capitalizadas de acuerdo a la técnica contable. Eso es otra cosa, ¿no? Sí, de acuerdo con la norma internacional, ¿yo puedo capitalizar algo? Lo debo capitalizar. ¿Sí? Lo debo capitalizar. O sea, no lo llevo a gastos y tomo la deducción. Esos pequeños detalles, a ver, no sé de quién es esta frase, pero se me ocurre y la voy a traer a colación. Dice, los pequeños detalles hacen la excelencia, pero la excelencia nunca será un pequeño detalle. ¿Sí? Entonces, aquí estamos a la casa de detalles, de pequeños detalles. Cuando me dicen mejoras capitalizadas de acuerdo a la técnica contable, yo tengo que pararle bolas a eso, dependiendo del grupo en donde esté, 1, 2 o 3. Si a mí me dicen esto se debe capitalizar, no se puede llevar a gastos. Volvemos al principio, ¿qué es lo que se debe reconocer y cuándo se debe reconocer? No todo se puede reconocer. Entonces, y fíjense ustedes que la legislación, a ver, bueno, lo voy a decir, la legislación tributaria y el derecho en general es un poquito como hablaba Jesús. Jesús hablaba en parábolas, ¿no? Y entonces él contaba historias y él finalizaba diciendo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Si ustedes se toman el trabajo de leer los evangelios, sobre todo Mateo, van a encontrar eso. Y escuchan del sembrador que salió a sembrar y bueno, una cantidad de cosas que pues a todos nos dan un contenido existencial muy importante, pero eso no estaba explícito. El reino de Dios es como un grano de mostaza, eso no estaba explícito, estaba ahí,
para que el que lo quisiera escuchar y lo entendiera. La legislación tributaria es igual. Cuando ustedes menos piensen, hay algo por ahí entre líneas escrito que tiene un contenido demasiado grande. Entonces a esos detalles hay que pararles bolas. Bueno, sigamos. Entonces estamos hablando de deducción por depreciación. Y, bueno, yo no voy a discutir si las personas que lo llevan contabilidad tienen derecho a la deducción, ya lo discutí muchas veces, me dijeron que no, entonces dejémoslo así. ¿Sí? Entonces son los obligados a llevar contabilidad, amortiza la diferencia entre el costo fiscal y el valor residual, pilas. Pilas porque la deducción solamente esta es por esa diferencia. Si cuando ustedes hicieron sus cálculos de IFRS, sus propiedades, planta y equipo y de todas sus propiedades de inversión que iban a depreciar, entonces estimaron un valor residual muy alto y no lo hicieron con sujeción a como se dice que es con estudios, ese tipo de cosas, ese valor residual no se puede depreciar. Ahí, yo no sé si lo han notado, pero ahí perdieron esa deducción, ¿sí? Porque es la diferencia entre el costo fiscal y el valor residual de bienes usados en el negocio. O sea, a eso le van a parar muchas bolas los auditores de la DIAN, porque se parte del supuesto que todo bien, todo activo tiene valor residual. Entonces, ¿cómo se calcula? Fíjense que ahí hay una primera limitación a la deducción. ¿Cómo se calcula? La obsolescencia, pues digamos que uno puede tener deterioros por depreciación a título de obsolescencia en los casos en que el legislador lo consagra, es la falta de adaptación de un bien a su función que le es propia, ¿sí? O que toque obligatoriamente abandonarlo por inadecuado, etcétera, etcétera. Son 3 casos. Yo, me acuerdo de 2 específicamente, el otro no me acuerdo, pero si ustedes lo miran en la norma lo van a encontrar. Y la obsolescencia parcial no es deducible. En la obsolescencia completa es deducible el costo fiscal menos las depreciaciones concedidas. O sea, lo que ya me concedieron a mí como depreciación, pues obviamente no lo puedo tomar vía obsolescencia. Y en contabilidad silvestre, uy, Dios mío, terrible. Bueno, 5 minutos, entonces siga. En contabilidad silvestre solamente es lo que me quede, ¿no? ¿Esto qué es? Básicamente descalcular la depreciación. Bueno, ahí vamos a concluir con algo. Lo que es la vida útil y lo que es los métodos de depreciar, los sistemas para calcular la alícuota de depreciación, son los que estén dados por IFRS. ¿Correcto? La vida útil me la dan las NIF, y entonces yo, digamos que todos los bienes no duran lo mismo, y el bien tiene que estar en función de generación de recursos, de generación de ingresos. O sea, yo no puedo coger y depreciar como yo quiera, sino debería utilizar el método que me refleje razonablemente el desgaste de esos activos y cómo contribuyen a la generación de ingresos, ¿correcto? Eso es lo que yo debo hacer, ¿sí? Y de acuerdo a los sistemas que me traigan, nosotros aprendimos línea recta, todos costos sobre vida útil y no sé qué, y la vida útil que dio el reglamento en 649, esa es la depreciación. Nosotros no estamos enseñados a depreciar por unidades de producción, ¿sí? O por números dígitos, no. Tenemos un juicio de valor sobre cuál es el método que debemos aplicar para depreciar nuestros activos que refleje razonablemente el negocio. Ojo, es que es DFDN, depreciación en función del negocio. No es en lo que a mí me... Es decir, lo que menos importa aquí es la tasación de los impuestos. IFRS no está hecho para eso, para tasación de impuestos. Está simplemente hecho para mostrar una realidad. Si nosotros salimos de aquí convencidos de eso, hemos ganado muchísimo, porque vamos a cambiar mucho nuestro enfoque de registro y contabilización de cosas. Muestra a ver, ¿qué pasa porque eso sería, no ya, como siempre nos sigue. Bueno, eso no lo dejamos, simplemente lo de depreciación no más. Sigue. Ah, bueno. Yo puedo depreciar de acuerdo con norma internacional, pero hasta donde el gobierno me lo permite. Hay unas tablas que el gobierno sacó, y decimos el gobierno porque eso es vía reglamentaria. Ah, no, esto es ley, están en la ley. Entonces, hasta ahí puedo. Y de resto, lo que yo tenga de diferencia lo concilio por impuestos diferidos.
¿correcto? Sigue. Diferencia en cambio ya lo hablamos. Tratamiento de leasing, digamos que ya lo hablamos. O sea, ¿sí? Sigue. Intangibles, bueno, de pronto no es tan pertinente y yo quiero acabar. A ver, ¿qué les quiero decir? Resulta que la famosa, llamémosla así, formulario, planilla, como quiera, de conciliación de diferencias, está hecha para que se muestre absolutamente todas las diferencias que hay entre la contabilidad y la legislación tributaria. Y una cosa que trae muy especial es la determinación del impuesto diferido por el método del pasivo. Nosotros en vigencia del decreto 2649 simplemente utilizábamos el sistema del estado de resultados para calcular los impuestos diferidos cuando se calculaba, nada más. Entonces, impuesto diferido débito o crédito, dependiendo de si era considerado un anticipo o un pago que se estaba haciendo en exceso. Aquí no, aquí toca hacerlo de acuerdo como la NIC 12 lo trae, y toca hacerlo por componentes en el activo y el pasivo, que traduce exactamente lo mismo y debería darlo exactamente igual. ¿Qué justificaría hacer eso? Justifica hacer eso, y si yo me pongo en los zapatos del gobierno al expedir esa reglamentación, es que por ese mecanismo se va a ver la tasa efectiva de tributación. Y por ese mecanismo sí se va a mirar cuánto el país está ganando como un todo en sus diferentes actividades. Quienes se dedican un poco a la economía saben lo que es un cuadro de insumo-producto para llegar a sumar cosas y establecer, como quien dice, la utilidad nacional. Si uno fundiera en una sola declaración de renta la de todo el mundo y se hiciera con sujeción a esto, va a encontrar cuál es la verdadera tasa efectiva de tributación y cuál es la verdadera ganancia que las empresas tienen. Entonces, desde ese punto de vista, y por eso suprimí todo esto para decirles esto último, es que se justifica esa conciliación de diferencias. Yo creo que ya estoy. Bueno, solo me resta agradecerles haberme escuchado. Quedaron como siempre cositas pendientes, de pronto en una otra oportunidad que tengamos la oportunidad. Las hablamos. Muchísimas gracias.